Hoy continuamos con el estudio aquí en nuestra escuela dominical. Hoy nos corresponde la pregunta número 115. Hemos visto cómo en el transcurso de estas lecciones hemos visto los 10 mandamientos, hemos visto los deberes que tenemos para con Dios. Como introducción, los beneficios que trae obedecer su ley y las consecuencias que nos trae el ir en contra de los estatutos del Señor. Abordaremos el tema, hermanos, profundizando un poco acerca del propósito que Dios tiene con su ley. El hombre, a pesar de no poder cumplir la ley, esta viene a ser buena, aunque la misma lo halle culpable. Vamos a ir a la diapositiva número 4, querido hermano. Dice la pregunta número 115. ¿Qué se busca con el 10º mandamiento? ¿Quién me quiere leer la respuesta así? Puesto que nadie puede en esta vida obedecer los 10 mandamientos en forma perfecta, ¿por qué quiere Dios que se prediquen tan meticulosamente? Bueno, aquí yo subrayé en rojo nadie. Ninguno de nosotros puede obedecer la ley. No lo podemos hacer de forma perfecta. Pero entonces, ¿por qué Dios insiste tanto en que prediquemos sus mandamientos, en que prediquemos su evangelio, en que prediquemos su palabra? Porque si yo veo que no puedo hacer algo, ¿para qué insisto tanto? ¿Por qué sigo con el mismo tema si veo que no puedo obedecer la ley? Entonces aquí tenemos como respuesta, vamos a ir a la siguiente diapositiva, dice primero, para que mientras más vivamos en esta vida, conozcamos mejor nuestra pecaminosidad y busquemos con más vehemencia a Cristo para encontrar el perdón de los pecados y la justicia. Yo aquí trato de resaltar pues con algunos colores como para ir asociando un poco la respuesta. Entonces, mientras más vivimos en esta vida, ¿qué debemos conocer más? Nuestra pecaminosidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que a mí me hace más vulnerable o más débil? ¿En qué áreas de mi vida yo estoy pecando más? ¿Cuál es la lucha que yo tengo constante? De pronto yo puedo tener fortaleza en ciertas cosas, pero tengo debilidades en ciertas cosas. Aunque la Escritura nos dice que el que esté firme mire que no caiga, sí hay cosas en las que nosotros somos más propensos a caer. Entonces, mientras nosotros vivamos, debemos conocer más esa pecaminosidad. Cada vez que nosotros conocemos más del Señor, nos damos cuenta de nuestra condición y del pecado con el que nosotros tenemos que luchar cada día. Y acá yo le coloqué en rojito, mejor nuestra pecaminosidad y busquemos, es decir, debemos buscar con más vehemencia. ¿Sí saben qué es vehemencia? Vehemencia es ese ardor, esa pasión, ese fuego, esa fuerza con la que debemos nosotros hacer las cosas. Es decir, que el evangelio no es algo para tomar a la ligera y no simplemente algo que a mí me gusta, un hobby, sino que es algo que debo hacerlo desde lo más profundo de mi ser. Debo hacerlo con vehemencia, con pasión, con amor, con fuerza, con entrega. Por eso es que cada vez que conocemos más al Señor, los resultados deben ir cambiando en nosotros. Y busquemos con más vehemencia a Cristo. Entonces fíjense que tenemos en las azules vivir
y conocer nuestro pecado. Y debemos buscar con vehemencia ¿a quién? A Cristo. ¿Para encontrar qué? El perdón. Todos los días de nuestra vida tenemos nosotros esa lucha, como les decía en la clase anterior, con el viejo hombre. Y el hermano Michael nos hablaba o nos preguntaba acerca de que si nosotros debemos igual hacer la tarea o debemos seguir luchando, ¿sí? Y vamos a ir desarrollando también todas esas inquietudes para encontrar el perdón de los pecados y la justicia. Pero aquí hay algo bien interesante, porque cuando yo encuentro el perdón de los pecados en el Señor, la ley ¿qué me dice? Que soy culpable. Y si fuera por justicia, ¿qué? Seríamos consumidos, ¿sí? Pero entonces, ¿quién nos da esa justificación? Afortunadamente para nosotros, es el Señor. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y luego tiene otra respuesta, dice: segundo, para que jamás dejemos de esforzarnos y para que jamás dejemos de orar a Dios. Jamás. O sea, en la vida, como dice uno, en la vida dejemos de ¿qué? De esforzarnos. Siempre debemos de esforzarnos. Una de las cosas que debe caracterizarnos a nosotros como cristianos es no hacer las cosas a medias, es no ser mediocres, es hacer las cosas bien. Porque nosotros no trabajamos para que nos vean, no trabajamos para recibir un sueldo, sino trabajamos para el Señor. Entonces debemos hacer las cosas con esfuerzo, no debemos dejar de esforzarnos y para que jamás dejemos de orar a Dios. Hay algo muy interesante cuando una persona, digamos, cae en pecado, o está desanimada, o está triste. Pregúntele usted cuántas veces ha leído la Biblia en esa semana. Pregúntese usted cuántas veces ha orado esa semana. ¿Cuántas veces ha estado en intimidad con el Señor? Y la intimidad con el Señor es algo muy importante porque es algo que nos fortalece a nosotros, ¿sí? Que nos da esa dependencia del Señor cada día más. Cada vez que yo conozco más de las Escrituras y cada vez que yo me acerco más al Señor, siento más esa necesidad y dependencia de Él. Aunque el mundo nos dice: tú puedes hacer lo que sea, lo que te propongas, tú puedes ser millonario, como dice un comercial, la imagen es nada, tu sed es todo, obedece a tu sed, haz lo que quieras, pero no podemos. Muchos de esos influencers que usted ve en carro fino, a veces son carros alquilados, no son carros de ellos, o muchas personas que usted ve que lo pueden hacer todo, realmente son personas que están frustradas. O aquella mujer que se negó a hacer una familia y que tal vez triunfó en lo laboral, al final del día llega a su casa y se da cuenta que le hace falta un compañero, tal vez unos hijos, y lo más importante, le hace falta a Dios. Entonces, ¿qué dice? Nos dice que jamás dejemos de orar a Dios. La oración es un medio de gracia muy importante. Dice: por la gracia del Espíritu Santo para ser renovados. Hay algo que está ahí en nosotros, siempre debemos recordarlo, que es el Espíritu Santo de Dios. Más y más a la imagen de Dios hasta que después de esta vida lleguemos a la meta, la perfección. ¿Después de qué? De esta vida. Si llegamos con bastón, si Dios lo permite, a los 90 años hasta ese día, o a los 80, o a la edad que lleguemos, vamos a necesitar del Señor y no vamos a ser perfectos. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo mortal y este cuerpo pues que tiene corrupción y todos los días estamos muriendo, todos los días. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Vale la pena el esfuerzo que estoy haciendo? ¿Por qué me esfuerzo tanto cada día? ¿Para qué me levanto? ¿Para vivir para el mundo? ¿Para ser exitoso en los negocios? ¿O para servirle al Señor? Es lo que debemos preguntarnos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ya vamos a entrar en el primer punto. La ley revela mi pecado. Yo quiero que aquí tengo unas preguntas y ustedes pues en su imaginación piensen qué ves en el espejo. Hermana Railis, cuando ves al espejo, ¿qué ves en el espejo? ¿Qué es lo que tú ves? Las muchachas duran más tiempo en el espejo que nosotros.
¿Será? Sí. Hoy en día hay muchos hombres que duran Bueno, más. de pronto uno se echa gel y listo, y de pronto afeitado y ya queda uno listo. Pero, ¿qué ven en el espejo, hermanos? ¿Eres tu mismo reflejo? O sea, ¿te ves ahí y qué sería de yo sin mí? ¿Qué ves tú en el espejo? ¿Ves a los demás cuando ves el espejo? Nosotros deberíamos cargar un espejo de bolsillo o debiéramos tener una aplicación donde la selfie siempre esté activada, o esa opción que tiene el celular de doble cámara, para que cuando usted mire al otro, se mire usted también. Porque a veces vemos el espejo, pero ¿qué es lo que vemos? Y eso es lo que hace la ley, hermanos. La ley nos muestra lo que hay en el espejo. ¿Ves a Cristo en el reflejo? Cuando tú ves el espejo, ¿qué ves? ¿Ves a Cristo? ¿Te ves a ti? ¿Ves a los demás? ¿O ves al hombre del pasado? Yo he tenido una lucha con eso de ver hacia el pasado. Ver al pasado no es bueno. Pónganse a pensar en algo del pasado. Y a veces lo vive uno con dolor, y muchas veces no, siempre no le trae nada bueno a su presente, porque fueron cosas que ya pasaron. Si usted vive y se deleita en el pasado, pues es como si usted estuviera haciendo en vano lo que el Señor ha hecho. Una aclaración Sí, del claro. pasado, que es el pasado sin Cristo, ¿no? Sí, claro. Porque hay un pasado en Cristo donde nos hemos enamorado, comprometido, servimos, y hay fruto de esas cosas. Ok. Solo para Sí, no, está bien. precisar. Si nosotros vemos hacia el pasado, debemos ver es de dónde nos sacó el Señor a nosotros, ¿sí? Entonces, la ley, ¿qué es lo que hace la ley? La ley nos muestra en dónde estamos, qué ha hecho el Señor por nosotros y para dónde vamos. Eso es lo que hace la ley. La ley me muestra mi condición. La ley dice: Michael, eres culpable. Hamilton, eres culpable. Juan José, eres culpable. La ley te muestra tu condición. Ahora, ¿la ley es buena o la ley es mala? La ley es buena. De hecho, en Proverbios dice que la ley es buena si se usa legítimamente también, hablando de algunas leyes civiles. Entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva, que hay una pequeña reflexión. Dice: ante el Señor estamos desnudos. El Señor escudriña lo más profundo de nuestro ser. La ley me muestra mi culpabilidad. Cristo me muestra la esperanza. Me limpia diariamente y me perdona. Su Espíritu me santifica y me lleva al arrepentimiento, y todo esto por su gracia. ¿Ahí qué dice? ¿El Señor pone el 99 y yo pongo el 1? ¿No? Toda la tarea, todo el trabajo que el Señor hace es el 100% en nuestra vida. Entonces, eso es lo que hace la ley. Hay un versículo que vamos a ver más adelante, y es sobre el Señor Jesucristo y la ley, porque Él no vino para abrogar la ley, sino que Él vino fue a cumplir la ley. Vamos a ir al Salmo 32:5 en la siguiente diapositiva, hermano. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Siempre que nosotros vamos al Señor, vamos a suponer que dice acá: mi pecado te declaré y encubrí mi iniquidad. ¿Será que el Señor no va a ver lo que nosotros estamos haciendo? Claro, pero como el Espíritu de Dios ya está en nosotros, porque recuerden que se está hablando es al creyente acá, entonces el creyente tiene que reconocer su pecado. Uno ante el Señor pues puede hablar libremente, y no tiene uno como que encubrirle algo al Señor, porque Él todo lo sabe. Pero entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley empieza a abrir, ¿cierto? ¿Qué dice Hebreos? Dice que la palabra de Dios es que como una espada de doble filo, que traspasa lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice que llega hasta los tuétanos. Se han comido un huesito así bien sabroso y que ustedes le abren, ahí está el tuétano adentro, o sea, hasta lo más profundo. Señor. Digamos que a veces, digamos, profesor, que a veces también es importante que
recordar que a veces somos hasta incapaces de ver nuestro pecado, ¿no? Y que uno le puede pedir a Dios que la ayude a ver eso. Claro, mira, David hace una oración muy especial. Él dice: Señor, líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque nosotros a veces actuamos con una naturalidad que ni siquiera nos damos cuenta que estamos pecando o que estamos ofendiendo a otra persona. Sí, sí, a veces somos de pronto como, no sé si la palabra conchudo está bien aplicada, pero a veces actuamos de tal manera que no nos damos cuenta. ¿Saben por qué es eso? Porque nos falta escudriñar la ley, porque nos falta tener más tiempo con el Señor, porque nos falta decirle al Señor, y es un buen motivo de oración, Michael: Señor, saca a la luz esos pecados de los cuales yo no me doy cuenta, ¿sí? Porque el hecho de que si usted va en el carro y digamos que a usted su esposa le hizo la conversación mientras usted va pasando el semáforo en rojo, usted se pasó el semáforo en rojo y no se dio cuenta, ¿usted es inocente o es culpable de haber quebrantado la ley? Usted es culpable. O el fotocomparendo, o de pronto ojalá no vaya a ser un choque, ¿sí? Entonces debemos pedirle perdón al Señor también por esos pecados. Hay muchos pecados de los cuales debemos nosotros arrepentirnos, pero si no llegan a nuestra mente, pues, o no llegan a nuestro corazón, pues ¿cómo vamos nosotros a saber? Por eso es importante también exhortar al hermano, hacerle caer en cuenta con amor de sus pecados y decirle: hermano, estoy orando por su merced, mira, a mí no me pareció esto, pero siempre buscando la edificación. Debemos pensar antes de hablar con el hermano: ¿será que eso que le digo lo edifica o lo destruye? O sea, sería un acto de amor. Claro. Porque algunas personas se sienten perseguidas, señaladas, acusadas. Es como la niña. Si el papá no la sienta, no ejerce esa autoridad, ella no se va a dar cuenta que él es el papá. Pero ¿cómo ella va a saber que está obrando mal? Solamente si el papá le muestra que está haciendo mal. Y Dios nos hace mostrarnos que estamos mal por medio de su palabra, que es ley. Ahora, particularmente este texto está hablando de los 10 mandamientos. Ok, sí, así es. Vamos a ir al segundo punto. Dice: la ley nos impulsa a buscar a Cristo. Miren el propósito de la ley. El propósito de la ley es muy bueno, es excelente. ¿Ustedes saben por qué a alguien le incomoda cuando va el pastor a visitarlo? ¿O por qué dicen: ay, otra vez viene el pastor aquí como cansón? De acera. ¿Saben por qué? Yo tenía esa experiencia. Porque usted no está teniendo una buena comunión con Dios. Sí, claro, claro. Porque si usted está con el Señor, usted anhela que un hermano suyo vaya a visitarlo. Si usted está tranquilo, usted va a anhelar a sus hermanos la presencia de Dios, un consejo. Pero usted le habla a alguien del Evangelio, a veces le incomoda. A veces como que, uy, ya empezó este hombre con el discurso. Pero se da uno cuenta que la ley lo está confrontando. La ley le está diciendo: venga, usted es culpable. Pero como ahorita todo el mundo usa paños de agua tibia, entonces dicen que el Señor es un Dios así como de peluche, todo bonito, que es un Dios solamente de amor y que lo que usted está haciendo está bien, pero que no lo haga tan exageradamente. Y ahí es donde se aplica más la ley y el Evangelio. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. En la segunda, perdón. La ley nos impulsa a buscar a Cristo. Entonces, la palabra de Dios nos dice quién es Dios. Es lo más importante de la ley, que nos dice quién es Él, que nos permite conocerle. ¿Ha escuchado Tico decir que Cristo le ama? Yo creo que todo el mundo ha escuchado decir eso, pero ¿quién es Cristo? ¿Quién es Él? Yo quiero que me hablen de Él, porque es que yo no puedo amar a alguien que yo no conozco. Y la ley me muestra o me dice quién es Dios. La ley es buena si se usa legítimamente. Hoy en día vemos cómo tristemente la ley civil se tergiversa y se hacen cosas de la ley para cubrir y amparar delitos. Ahí es donde se usa mal la ley. La ley es lámpara que alumbra nuestro camino. La ley es mi ayo, quiere decir que es mi tutor o es mi maestro para conocer a Cristo. Y luego nos dice aquí: Cristo es el cumplimiento de la ley. Es bueno saber que el Señor cumplió la ley. Eso me da mi esperanza y me da a mí la seguridad que Él tuvo éxito donde yo no lo tuve. Que Él es el único que puede.
pero que yo en Él puedo al menos alcanzar la misericordia de Él y procurar cumplir la ley, porque jamás seremos perfectos en esta vida. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, Juan 3:16, alguien que me lo lea, algo muy conocido pero es muy importante. Vamos, Michael. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La ley nos muestra el amor de Dios. El Señor vino. Fue tanto el impacto que el Señor Jesucristo tuvo en nosotros, en nuestras vidas, que la historia se partió, se dividió. Cuando usted busca un diccionario ilustrado de Larousse y busca a Jesucristo, dice personaje más grande de toda la historia. Nadie puede evadir que el Señor vino, nadie puede decir que no existió, porque como dice la Escritura, hay pruebas indubitables de que el Señor existió y anduvo con nosotros. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, Mateo 5:17. Otico, ayúdame, hermano. Presbítero. Presbítero. No, yo le hablo es con amor, con cariño. No penséis que he venido para obrar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. Los profetas vinieron antes del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿el trabajo de ellos fue en vano? No, ellos hicieron su trabajo, se esforzaron, trabajaron, predicaron, dieron su propia vida. Juan el Bautista que perdió la cabeza, ¿cierto? Pero ganó su alma. Entonces el Señor no vino a abrogar la ley, sino que Él es el cumplimiento de la ley. Vamos a ir rapidito al tercer punto porque el tiempo acá es oro. La ley nos llama a la santificación. Recordemos nosotros que la santificación, ¿qué es? ¿O qué es la palabra santo? Es apartado para. ¿Ustedes qué pensarían donde en la copa de vino les echaran la sopa? En la copa de la Santa Cena, ¿cierto que no? Porque no es para eso. Ese no es el uso para eso. Y cuando nosotros somos apartados para el Señor, entonces debemos pedirle al Señor que nos limpie, debemos apartarnos para hacer utensilios en manos del Señor, utensilios limpios. ¿O a ustedes les gustaría que les sirvieran una limonada en un vaso bien sucio y bien cochino? ¿No? Entonces debemos apartarnos para el Señor. Él nos ha escogido para que seamos emisarios de su palabra. Hermanos, no somos santurrones. Yo le coloqué ahí, no somos santurrones, somos fariseos en recuperación. O sea, no es que andemos con la aureolita así y seamos ya... Pero sí somos fariseos en recuperación y somos santos, no por nuestro propio mérito, sino porque el Señor ha obrado por medio de nosotros. Y aquí no se debe echar vino nuevo en odres viejos. ¿Saben qué pasa cuando se echa el vino nuevo en un odre viejo? Se sale. El vino nuevo emite un gas y la presión de ese gas cuando usted se la echa al vino viejo hace que el cuero se dilate o se rompa. Y no se puede echar un vino nuevo en odre viejo. O sea, no podemos nosotros seguir viviendo de una manera diferente a la que el Señor nos ha llamado a vivir. Nosotros somos nuevas criaturas y debemos pensar en eso. Somos nuevas personas en Cristo. No podemos seguir viviendo como ese viejo hombre. Por eso necesitamos disciplinarnos, necesitamos tener determinación. Y ojalá podamos decir, envíame a mí, ¿cierto? Heme aquí. Heme aquí. Para recordar, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Hermanos, hemos sido comprados con la sangre invaluable de Cristo. Es menester apartarnos del pecado y buscar continuamente en intimidad al Señor y vivir para Él. El Señor nos ha dejado los medios de gracia, la iglesia, la oración, su palabra, las arras de su espíritu. Sigamos adelante con valor. Ay, es que nadie me dijo, ay, es que nadie me habló. Si nadie le dice y si nadie le habló, aún la creación nos habla de la existencia de Dios. Recordemos que el Señor nos ha dejado también su creación. No tenemos una excusa para con Dios. Aún el impío allá afuera que no tiene al Señor, le han hablado del Señor. Y sabe que Dios existe. Y también dice que Dios lo bendiga.
Entonces debemos tener eso en cuenta. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Primera de Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Aquí está la respuesta para nuestro hermano Michael. Pero uno se lleva el premio. Uno solo, ¿cierto? Uno ve en el podio el primero, el segundo y el tercero. ¿Pero a quién ve uno más? Al primero. Dice, pero uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible. ¿Han visto una persona, por ejemplo, que es fisiculturista? Nosotros tenemos un amigo que es campeón de eso, pero él tiene que cuidarse, tiene que comer hartas proteínas, tiene que tener una dieta balanceada para poder, porque se abstiene de muchas cosas, es decir, es disciplinado, aunque va a recibir un premio que es pasajero, que es temporal. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, hay gente que a mí me han dicho muchas veces que me metí a cristiano y que como que, ay no, qué cobarde, porque estoy siendo cristiano. O muchas veces la misma familia uno lo echa para un ladito porque uno es cristiano. Pero hermanos, si me permiten decir, ser cristiano es de varones, que somos varones del Señor, porque la vida cristiana se vive con berraquera, perdónenme la expresión, con ahínco, con fuerza, con esmero, con dedicación. ¿Que debemos abandonar cosas? Claro que sí, pero el Señor nos dio el ejemplo. ¿El Señor solo donó un poquito de sangre? No. ¿Solo derramó un poco de sangre por nosotros? ¿O dijo, no, hoy yo sí voy a ayudar a mis hermanos y mañana no? No, el Señor entregó hasta la última gota de sangre y nos mostró que debemos esforzarnos, que debemos continuar. Y posiblemente vayamos a caer en pecado, sí, posiblemente. ¿Vamos a pecar? Sí. Pero ¿saben qué? Es seguir adelante, es no ver el pasado. Pablo lo dijo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Por eso la ley es buena. Cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, la ley, ¿qué dice el Salmo 1? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Luego, ¿qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. ¿Han visto algún árbol que no se le caigan las hojas? Ninguno. Pero aquí dice, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prospera. ¿Por qué? ¿Pero por qué prospera? ¿Por qué le va bien? ¿Por qué tiene una familia bonita? ¿Por qué? Porque su ley es el Señor, porque se deleita. Porque si antes lo exhortaban y se ponía súper bravo y se iba y no volvía, ahora lo exhortan y dice, sí, tiene razón, gracias, muchas gracias, porque yo no me había dado cuenta de ese pecado. Y eso es lo que el Señor hace en nosotros. Por eso la ley debe ser ese manual de vida de nosotros. La palabra de Dios debe ser ese meditar de día y de noche. Dice la palabra, no me acuerdo en qué pasaje, que en la mañana, al mediodía y por la tarde, o sea, Deuteronomio 6. ok, en todo momento debemos nosotros estar pendientes de la ley del Señor. Vamos a ir a Gálatas 3:4 en la siguiente diapositiva. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mire lo bonito de la ley. La ley nos muestra la justicia de Dios, pero la ley, ¿qué hace? La ley me ayuda a fortalecer mi fe, ¿sí? Porque yo sé bien en quién he creído. Eso es lo que hace la ley. Miren, hermanos, si ustedes todos los días se empiezan a aprender versículos, los memorizan y vienen momentos difíciles a su vida,
pues usted puede recitar esos versículos y recordar las promesas del Señor y deleitarse. Y cuando usted lee la ley no solamente recuerda las promesas, ¿no?, sino también los deberes que tiene como cristiano. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, aquí en Bogotá hemos visto obras que empiezan y a veces no las terminan. Se les llama elefantes blancos porque no terminan las obras. Pero la obra que el Señor empezó con nosotros, Él la va a terminar. Él la está perfeccionando cada día en nosotros. Y Él está obrando de una manera especial. Aunque a veces en nuestro diario de vivir no podemos verlo, el Señor continúa. Y siempre pone personas, y pone hermanos, y pone circunstancias, y pone pruebas. ¿Pero para qué pone la prueba? Para darnos paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa, dice la palabra, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hebreos 12:14, el siguiente, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, debemos apartarnos para el Señor. La ley me lo recuerda. Debo apartarme para el Señor. No debo seguir haciendo lo mismo. Yo el domingo pasado les dije, uno puede tener conocidos allá afuera, pero yo no puedo estar haciendo lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque el Señor no me llamó a eso. Porque el Señor me llamó fue a llevar su palabra, a dar un mensaje de esperanza, de reconciliación. ¿Qué hacían los profetas? Anunciaban y denunciaban. Anunciaban que el reino de los cielos se acercaba y denunciaban el pecado que había en el hombre y llamaban al arrepentimiento. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Seguir la paz. ¿Quién es la paz? El Señor Jesucristo. La paz no se la va a dar firmar un contrato entre dos naciones y hacer un pacto de paz. De hecho, la Escritura dice, cuando digan paz, paz, ¿qué va a pasar? Va a haber guerra, va a haber turbación, van a haber muchos inconvenientes. Pero el Señor Jesucristo es el único que nos da verdadera paz. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. 2 Corintios 7:1. Alguien que me ayude. Pregunta, ¿por qué nos da paz Cristo? ¿Por qué nos da paz? O sea, ¿por qué de acuerdo a ese versículo anterior nos da la paz? Porque no es una paz emocional romántica, es una paz segura. Lo que pasa es que Él mismo dice que Él da una paz como el mundo no la da. Sí. Sí, el hombre... Pero hay una razón fundamental o jurisprudencial. Sí, es jurídica. no sé. Él cumplió la ley. O sea, estamos hablando particularmente de los 10 mandamientos. ¿Con qué nosotros somos medidos y probados mínimamente? O sea, somos cristianos porque cuidamos que esos 10 mandamientos los cumplamos. Deuteronomio 6 está después de Deuteronomio 5. Deuteronomio 5, ¿qué hay? Esa es la ley. La ley. Yo sé que perfectamente no la puedo cumplir. Entonces lo que me falta, yo me esfuerzo, pero me falta. Yo tengo paz para con Dios. Esa paz es una paz segura de que Dios no me desecha ni como hijo. Él ve mi esfuerzo, ve mi pelea, ve lo que yo estoy haciendo, porque genuinamente estoy buscando a Dios. No es como el hipócrita o el fariseo, ¿sí? O aquel que es religioso, que tiene una apariencia y va y lo que hace lo encubre, porque él simplemente tiene una carita y él no tiene paz. Él sufre todo el tiempo, porque todo el tiempo quiere mostrar que es buena persona, sin embargo es una persona horrible, una persona sin vergüenza. ¿Cómo usted dijo? Dijo una persona, usted usa otra palabra que yo. Conchudo. Conchudo. Yo iba a decirle reconchudo, pero Mi pastor, pero, o sea, más que, como estamos hablando de la ley de Dios, algo legal, algo jurisprudencial, ya cuando yo entiendo que es paz, es decir, es que yo ya no le debo nada al Señor, o sea, no me va a cobrar el Señor absolutamente nada porque ya alguien pagó por mí. Aunque yo soy pecador y lucho con mis pecados, sé que en mí el Espíritu Santo confirma que yo no le debo nada al Señor. Y eso es lo que a mí me trae esa paz. Es decir, yo tendría una deuda en el banco impagable.
y alguien me la paga, yo puedo dormir tranquilo. Sí, eso está bien. También hay una línea delgada, ¿no? Sí, entre lo que es la gracia y también lo que es mi responsabilidad, porque hay quienes descansan muchísimo en la gracia y eso puede también ponerles una trampa y llevarlos a pecar, porque pues como simplemente el Señor me perdona y ahí popularmente el que peca y reza empata, entonces también debo cuidarme yo de eso. Por eso es importante, o sea, aunque el Señor ha dejado la ley, aunque no podemos cumplirla, el Señor sí la cumplió, debemos descansar y ir a la fuente todos los días, porque el Señor es el que nos cuida, el que nos santifica, el que nos ayuda. Hay una responsabilidad. El versículo que usted puso ahorita, el de 2 de Corintios. Sí, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí. Y recuerden que hay otro pasaje que dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Entonces, ese limpiémonos no es como una obra que yo hago. No, es decir, debemos ser responsables, debemos ir a quien me puede limpiar, ¿sí? A quien me puede ayudar, a quien me puede salvar. Entonces, hermanos, la ley es buena. Sí, ¿puedo cumplir la ley? No, pero tengo que hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance para servirle al Señor, descansando en la obra. William Carey dijo, ¿quieres grandes cosas de Dios? ¿Quieres grandes cosas de Dios? Intenta grandes cosas por Él. ¿Sí? Debemos vivir para el Señor y debemos hacer las cosas y hacerlas con fe. Hacer la tarea. ¿Sí? ¿Qué hace un bebé? Un bebé pequeñito. Llora. Esa es la tarea. ¿Cierto? Llora. Pero su padre le da comida, su padre le cambia el pañal. Bueno, o sea, me refiero a su mamá o a su papá. Lo limpia, le cambia el pañal, le da de comer, le saca los gasecitos. ¿Cierto? ¿Qué puedo hacer yo? Confiar en el Señor. Confiar en que Él empezó una obra en mí, pero que también la va a terminar y que la está perfeccionando todos los días. Todos los días. Pero entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo disponer mi corazón. Debo decirle, Señor, no puedo. Y a veces también ser sincero con Él, no quiero. Pero aquí estoy. Hermanos, el Señor jamás nos ha desamparado y jamás lo va a hacer. Vamos a ir ya a las conclusiones. Dice, no podemos ser perfectos en esta vida. Conclusiones. Dice, pero debemos entrenarnos para la santidad. Dios nos ha dejado los medios de gracia. Aunque no podemos cumplir la ley, Dios la utiliza para nuestra santificación. Como dice Jerry Cross, somos fariseos en recuperación. Yo puse aquí una pequeña frase y es: la pelea es peleando. ¿Sí? La batalla que el Señor nos ha dejado, hay que echarle ganas, hay que meterle tesón. La gracia de Dios nunca falla. Debemos siempre descansar en la gracia del Señor. Y como leíamos la clase pasada, estamos en el ya, pero todavía no. Y Cristo vive y volverá por nosotros. Hermanos, vamos a cerrar los ojos y vamos a orarle al Señor en esta mañana. Padre eterno, te damos muchísimas gracias, Señor, por este día que tú nos regalas de vida, por ese gran amor con el que nos has amado, Señor, ese amor que es incalculable, que es incomprensible para nosotros, Señor, pero que tú en tu infinita gracia y misericordia, Señor, nos has mostrado, Señor, nos has dado a tu Hijo, Señor, sin merecer nosotros nada, Señor. La ley me muestra que soy culpable, Señor, pero tu Hijo vino, cumplió la ley a satisfacción tuya, Señor, y entregó su vida, Señor. Y hoy tú nos has dado esa fe para creer en esa verdad, Señor, en la única verdad, en el único camino y en la vida eterna, Señor, que tú nos has dado, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, cuando flaqueemos, cuando estemos tristes, cuando estemos desanimados, Señor. Que tu ley, Señor, sea nuestro ayo para hallarte cada día, Señor. Y que en tu ley podamos encontrar nuestra delicia, Señor. Sabemos que no podemos cumplir la ley, pero gracias por tu Hijo Jesucristo, que la cumplió, que nos da esperanza, Señor, y que se entregó a sí mismo por nosotros, Señor, y para nuestra salvación, Señor. Ayúdanos a vivir de manera responsable, de manera
coherente, pero de manera aguerrida también, Señor. Señor, tú no nos pones pruebas que no podamos soportar, Señor, y tú sabes hasta dónde podemos nosotros aguantar, Señor. Y estamos contigo, Señor. Estamos contigo, Señor, y es tu gracia la que nos sostiene, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdónanos cuando hemos quebrantado la ley y ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Señor. Que el amor jamás sea parte de nosotros, que tu amor jamás sea parte de nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu siempre nos acompañe, Señor, donde quiera que estemos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.